y temas relacionados con ello, porque ayer habíamos anunciado y pusimos en análisis la llegada o el análisis que estaría haciendo, o la evaluación más bien, que estaría haciendo la calificadora Moody's a la economía, a los bonos, al proyecto de reforma fiscal, finalmente a las salidas que tendría el Estado costarricense ante el tema del déficit fiscal. Y hoy vamos a poner en perspectiva ese tema también, porque mucha gente podría haber estado esperando que ya hoy Moody's diera una primera respuesta sobre esa evaluación, pero es un proceso, me explicaba ayer el ex viceministro Fernando Rodríguez, es un proceso que lleva su tiempo, ahora él no lo va a explicar, y también Leonardo Garnier, economista, hoy viene con el sombrero de economista más bien, para ponernos en perspectiva cuál es la situación económica que se está viviendo, porque otra información que salió fue que, vamos a ponerlo en términos muy sencillos, sobre los bonos del gobierno costarricense, del gobierno costarricense, no hubo interés. El gobierno los puso, pero es algo así como, me explicaba un economista, don Fernando Rodríguez, como tener un chinamo y que nadie llegara a comprar durante ese día, ¿verdad? Algo similar fue lo que sucedió con los bonos del Estado costarricense, no hubo ninguna oferta. Pero bueno, vamos a poner en perspectiva este tema. Inicialmente con don Leonardo Garnier. Buenos días. Dice el viceministro de Hacienda, Nogui Acosta, que están buscando los recursos para los aguinaldos. ¿Es esto así, tan serio? Porque hay otros que hablan de que esos son alarmismos y situaciones para presionar por la aprobación de la reforma fiscal. ¿Está la situación que puede estarse viviendo? ¿Está influyendo el hecho que no haya interés para comprar los bonos del Estado costarricense? ¿Y qué se puede esperar de una calificadora como Moody's, que también fueron muy criticadas en el escenario de la crisis de 2008? Ayer tuvimos las dos visiones de ello, pero que finalmente son como las árbitras del mundo financiero. Sí, en realidad sí, la situación es muy grave. Lo que a veces la gente no entiende es que para que el gobierno gaste, tiene que poder conseguir la plata de algún lado. Y haciendo números muy, muy gordos, el gasto total del gobierno anda entre el 21 y 22% del PIB. Y los ingresos del gobierno andan por el 13 o incluso un poquito más bajo del 13. Entonces, si yo gasto 21 y solo tengo 13, tengo que llenar esos 8 de algún lado. Y el mecanismo que hemos venido usando por mucho tiempo es pedir prestados. El gobierno consigue que alguien más le preste para poder pagar sus gastos. Y un poco lo que pasó esta semana es que el gobierno pidió prestado, o sea, sacó bonos para vender y que la gente le prestara y nadie tuvo interés. ¿Qué quiere decir nadie tuvo interés? Que la gente pensó que los intereses que el gobierno estaba pagando por esos bonos, ofreciendo pagar, eran muy bajos. Eso quiere decir que la gente perdió confianza en el gobierno y cree que unos días después o unas semanas después el gobierno va a estar todavía más desesperado y va a tener que pagar más por los bonos. Y entonces la gente se espera a que la cosa esté peor para poder prestarle al ahogado cuando de verdad esté totalmente ahogado. Así que sí, la situación es muy crítica. Don Fernando Rodríguez también está para acompañarnos, dos economistas, ex viceministros de Hacienda. ¿Cuál es su lectura de lo que acontece? Usted escuchaba la información sobre los aguinaldos, escuchaba lo que decía Leonardo Garnier, economista. ¿Cuál es su visión? Buenos días. Sí, buenos días, muchas gracias. Es muy delicada la situación que se está viviendo en este momento. Creo que desgraciadamente hay mucha gente que a estas alturas todavía cree que son alguna estrategia o que es alguna estrategia del gobierno para presionar por la aprobación de la reforma, y tristemente no lo es. O sea, la situación es así de delicada. Eso que pasó el lunes con la subasta no había sucedido nunca. En otras ocasiones simplemente no hubo coincidencia entre lo que los inversionistas pedían en la subasta y lo que el gobierno ofrecía, y no se asignaba. Ya eso era una situación excepcional. Pero el lunes simplemente no llegó nadie. Y como le explicaba usted ayer, es precisamente como tener un negocio abierto y que no se presente ningún cliente durante el día. El gobierno fue a la subasta, abrió la subasta y no se presentó ningún oferente. Y eso presiona muchísimo por necesidades de recursos en un periodo del año, final y principios de año, donde las necesidades se acrecientan muchísimo, casi que se duplican de lo que usualmente se ocupa.
y es un periodo que va entre diciembre y marzo, así que la zozobra no se va a acabar mientras no tengamos un mecanismo que le garantice financiamiento al gobierno con recursos adicionales. Don Fernando Rodríguez, vamos a seguir con este mismo tema, pero quisiera preguntarle, ayer se esperaba la llegada de, por lo menos el inicio o la evaluación de la calificación de Moody's, una de estas calificadoras muy criticadas, como decía ayer un economista, pero que finalmente son las que evalúan al país. ¿Cuál es ese procedimiento? Porque mucha gente estaba esperando el resultado para hoy. Sí. Sí, vamos a ver, en el caso de las calificaciones de riesgo, las calificadoras normalmente envían un equipo de 2 o 3 personas que hacen lo que ellos llaman debida diligencia. Ese proceso implica reunirse con los emisores de deuda, en este caso el gobierno, con el equipo de crédito público, Tesorería Nacional, se reúnen con el Banco Central, analizan las presiones que hay sobre el tipo de cambio, lo que está sucediendo en el mercado de valores. Se pueden reunir con otros actores, tienden a veces a reunirse con la Superintendencia de Entidades Financieras, con la Superintendencia de Valores, con los organizadores de la Bolsa de Valores, van a reuniones con el sector privado, en algunos casos puede ser que tengan contacto con algún sector académico, con la idea de reunir criterios para analizar cuál es la situación del país. Esos elementos ellos se los llevan y preparan un informe, que ese informe después es remitido a un comité de calificación que es el que finalmente decide qué calificación y qué perspectiva le va a mantener al país. Así que eso es un proceso que se va a llevar algunos días, no es que si el equipo de Moody's está aquí en el país en este momento, se va a emitir una calificación de forma inmediata, no es una sola persona la que decide eso, como les digo, es un comité, es un proceso muy delicado y tiene que haber una recomendación justificada de los evaluadores de la situación del país para que el comité tome la decisión. Muy probablemente si Moody's está aquí ahora es porque para principios de diciembre podría esperarse algún cambio en la calificación o por lo menos la valoración del proceso en el que están en este momento. En todo caso, ellos anunciaron que nos tienen en observación y que están esperando que se defina el futuro de la reforma en la Sala Cuarta, que es la que puede determinar si la situación hacia adelante va a mejorar un poco o va a seguir empeorando en meses siguientes. Ahora, don Leonardo Garnier, ¿qué tanto afecta? Vamos a ver, porque todo el mundo hace la relación. Aguinaldos, estaba diciendo Fernando Rodríguez, el viceministro de Hacienda, que hay una enorme presión a fin de año, de diciembre a marzo, sí, ¿verdad? Que incrementa más vamos a ver, las inversiones o los gastos. ¿Y qué tanta relación hay entre Moody's, la oferta, la calificación de las calificadoras, valga, ¿verdad?, la redundancia, la evaluación de las calificadoras, Moody's, la otra es Fitch, y también falta Standard & Poor's, y qué relación hay entre eso, los aguinaldos, y que el gobierno haya salido y ofertado y no haya habido ningún interés de ningún inversionista? Bueno, es que en general, como decía Fernando, lo que hay es una confianza muy baja en la capacidad del gobierno de honrar sus compromisos. Entonces, desde pedir pagos más altos en intereses hasta como en el caso de ayer, de no presentarse de nuevo, esperando una situación posterior que sea más beneficiosa. Eso lo que quiere decir es que al gobierno cada vez le va a salir más caro endeudarse y a veces la gente no entiende cuando se dice que una parte del gasto no está financiada, no es que no está financiada, es que está financiada de una forma muy cara. O a alguien que yo lo escuché decir ayer que el problema del gasto público no eran los salarios sino la deuda. Digo, claro, pero esa deuda se contrajo para poder pagar salarios. Es como que alguien dijera ahora que el aguinaldo no es el problema sino la deuda, pero si para poder pagar aguinaldo hay que aumentar la deuda, nos metemos en un círculo vicioso muy complicado y las evaluadoras de riesgo aquí lo que vienen es a formalizar lo que los mercados ya están sintiendo, lo que los compradores de deuda estarían sintiendo, que es que en el caso de Costa Rica se vuelve mucho menos confiable el gobierno y por lo tanto cuando aumenta el riesgo aumenta la tasa de interés
o dicho en otro lenguaje que siempre los economistas confundimos a la gente, bajan los precios de los bonos, ¿verdad? Que es que nos dan menos plata por el mismo valor del bono y eso hace que la tasa de interés sea más alta. Ahora, el gobierno se va a arriesgar, creo que va a hacer otra emisión, me parece, lo leí. Bueno, es que el gobierno no tiene alternativa. O sea, ofreciendo más interés. De hecho, las informaciones recientes es que la recaudación este año más bien bajó, lo cual le pone más presión a Hacienda para necesitar recursos. Digamos, la emisión que hizo el Banco Central hace poco, que también el gobierno la tiene que pagar en un periodo muy corto. Entonces, por todos lados, esto lo que nos muestra es que la situación es realmente muy grave. ¿Comparte ese criterio Fernando Rodríguez, el viceministro de Hacienda, economista? Sí, claro, yo creo que hay una cuestión que don Leonardo señaló y que es muy importante resaltar. El gobierno no para, el gobierno no puede dejar de pagar, el gobierno necesita honrar salarios, necesita girar recursos para el funcionamiento de instituciones, no podemos parar. O sea, imagínense que el gobierno no tuviera plata, por ejemplo, para pagarle el salario a policías, a la fuerza pública, a policías penitenciarios, al Poder Judicial, no podemos parar. Y cuando la plata no se consigue, genera una presión muy grande para que suban las tasas de interés, como señalaba Leonardo. El dinero aparece. Yo creo que eso es una cosa que podríamos señalar, ¿verdad? O sea, finalmente van a aparecer los recursos en alguna parte, pero habrá que pagar por ellos. Y muy probablemente habrá que pagar lo que doña Rocío Aguilar en algún momento señaló como tasas obscenas para poder conseguir esa plata. Las alternativas son muy limitadas porque Costa Rica es un país que ha ido perdiendo la confianza en inversionistas en el exterior por su incapacidad para resolver este problema, porque es que este problema no es de hoy. Tenemos 16 años de estar discutiendo una reforma fiscal amplia y tenemos más de 20 años de no hacer ninguna reforma fiscal de mediano calado. Entonces, los recursos tendrán que aparecer muy probablemente, pero nos va a costar más. Y si vamos a tener que pagar más intereses por esos recursos, quiere decir que el año entrante los gastos para poder cubrir esa deuda van a ser mayores, y lo que significa que el déficit se va a incrementar. Entonces, esto es un proceso, nos mete como una especie de bola de nieve, ¿verdad? Cada vez que no consigamos plata, tenemos que ir a endeudarnos, la deuda nos cuesta más caro, tenemos menos confianza en la gente para poder endeudarnos y eso implica que entonces nos va a ser más difícil conseguir los recursos. No nos vamos a poder salir de ahí finalmente hasta que no cortemos ese círculo haciendo una reforma en la que se incrementen los impuestos o se reduzcan los gastos de alguna manera. Sí, pero hay algo que estaba diciendo, bajó la recaudación y usted recientemente dijo con otros economistas, el proyecto debería de concentrarse más bien en el tema de la recaudación de impuestos. ¿Sigue creyendo usted eso como una alternativa en caso de que lo echara marcha atrás la Sala Constitucional, como una salida urgente? Y me gustaría después también oír la opinión de Leonardo Banier. Sí, vamos a ver, yo tengo mi posición, entiendo que en la discusión que se ha hecho a nivel nacional haya que introducir el tema de los gastos para poder generar algún equilibrio de carácter político que permita avanzar con la discusión, pero yo creo que la solución de este problema está en el tema impositivo. Desde el punto de vista del gobierno central, Costa Rica tiene una carga tributaria muy baja. Alguna gente mete ahí algunos elementos adicionales, como por ejemplo las contribuciones a la seguridad social, pero las contribuciones a la seguridad social son para el financiamiento del seguro de salud por un lado y los regímenes de pensiones de la caja y no se pueden utilizar en otra cosa. Y para el resto de recursos tengo un 13% del Producto Interno Bruto aproximadamente y se supone que tengo que gastar de ese 13 un 8 en educación, lo cual me deja un 5 para todo el resto de cosas. Y Costa Rica, y esto podríamos discutirlo en otro momento, no tiene un nivel de gasto público elevado a nivel de gobierno central. Ese es un elemento que se ha creado ahí como un mito y entonces la discusión ahora está centrada en la necesidad de reducir ese gasto. Pero si nos comparamos con otros países de América Latina, Costa Rica en realidad no es de los países que más gastan, ni tan siquiera estamos en la mitad de arriba de los países que tienen un gasto, con su gasto público. Entonces, en realidad la solución del problema está en sincerarnos, en decir, tengo este Estado
que he ido construyendo a lo largo del tiempo y quiero darle el financiamiento apropiado para poder seguir obteniendo de él lo que estoy esperando obtener, que es una educación bien financiada y de buena calidad, una buena inversión en seguridad, atención de población en condición de vulnerabilidad y de pobreza, protección del medio ambiente, administración de justicia, etc. Y eso requiere que decidamos darle el financiamiento apropiado a esos gastos a través del aumento en impuestos. ¿Qué dice don Leonardo Garnier? No tenemos un gasto tan alto como se ha dicho y mucho debería concentrarse más la reforma en el tema de los impuestos. Sí, yo creo que hay dos problemas distintos. Uno, yo concuerdo con Fernando en que tenemos un problema de una carga tributaria que es muy baja para el nivel de desarrollo del país. Y bajó la recaudación. Y está bajando, es de las más bajas de América Latina, o sea, nos acercamos casi que a Guatemala, que tiene un 10% de carga tributaria. Costa Rica andaba en un 13, ahora estamos en 12 y algo. Entonces, ciertamente, para financiar el tipo de servicios sociales que el país tiene, necesita más recursos. Y pongo solamente un ejemplo. En la administración de Óscar Arias se hizo un aumento muy importante de salarios a los docentes. Y claro, eso cuesta mucha plata. La gente siempre dice, necesitamos una educación de primera calidad. Bueno, ¿cómo tener una educación de primera calidad si los docentes ganaban muy mal? Entonces, la única forma de atraer buenos candidatos a la educación es que los salarios fueran buenos. Entonces, yo creo que esa fue una decisión correcta de mejorar el gasto docente, pero cuesta dinero. Y no se generaron los ingresos, los impuestos para poder financiar eso. Sin embargo, sí tenemos un problema por el lado del gasto, no del monto total del gasto, sino el ritmo de crecimiento. Desde la crisis de los 80 le fuimos metiendo una serie de reglas al sistema de remuneraciones que lo vuelve insostenible. Entonces, por ejemplo, cuando hay instituciones con anualidades de 4, de 5%, cuando hay reglas que permiten estar pagando dedicaciones exclusivas, en vez de mejorar los salarios base, lo que nos empieza a pasar es que la planilla crece muy rápido. Yo recuerdo, y tal vez Fernando recordará, cuando estábamos negociando el convenio del FES del 2010-2015 con las universidades, unos datos de CONARE nos indicaban que la planilla de las universidades crecía en automático, o sea, sin contratar un docente más, crecía 8% por encima de la inflación. Pero eso es insostenible. A ese ritmo de crecimiento, en 20 años necesitaríamos el 7% del PIB solo para el FES. Entonces, yo sí creo que no se trata aquí de recortar el gasto, sino de bajar el ritmo de crecimiento de los gastos y aumentar el ritmo de crecimiento de los ingresos para cerrar ese hueco de 8% que nos está matando. Bueno, ya viene la réplica de don Fernando Rodríguez, pero quisiera también que me explicaran por qué bajó la recaudación. ¿Cómo puede explicarse? A usted le tocó como ex viceministro impulsar la reforma del fraude fiscal. Se hubiera esperado también respuesta ya de lo que se implementó con el fraude fiscal. ¿Qué sucedió allí? Y la réplica de lo que está diciendo Leonardo Garnier, su opinión. Sí, vamos a ver. Muy probablemente ya el proyecto de lucha contra el fraude ha generado resultados. Lo que pasa es que en el total se va mezclando lo que incrementa por un lado con la caída en el otro. Y para eso le pongo un ejemplo. Ya el año pasado la recaudación de impuesto de renta ocupó el lugar número 1 entre los ingresos tributarios. O sea, nuestra fuente de recursos por impuestos, la principal es la recaudación del impuesto de renta. Hay algunas medidas que todavía se van a implementar para el año entrante y otras que se empezaron a implementar este año, así que la ley de lucha contra el fraude, así que todavía van a tener que esperar algún tiempo. Pero el problema es que por el otro lado empiezan a caer en cuanto al ritmo de crecimiento ciertas actividades económicas que aportan mucho a los impuestos. Nosotros tenemos un problema en el diseño de nuestro sistema tributario que eventualmente hay que corregirlo, y es que hay impuestos muy concentrados en muy pocas actividades. En el caso del selectivo de consumo, por ejemplo, el 80%, el 75-80% de la recaudación corresponde a la importación de vehículos, tanto nuevos como usados. Entonces, imagínense lo que significa una caída en la actividad del sector. Empieza a importarse menos vehículos, como viene sucediendo del año pasado. Eso empieza a hacer que el selectivo caiga y empieza a jalar hacia abajo también el impuesto de ventas. Si se empieza a demandar menos combustibles, que estamos hablando del tercer impuesto en importancia en el país, empieza a caer también la recaudación del impuesto único a los combustibles.
Entonces empezamos a ver cómo ciertas actividades que pagan muchos impuestos empezaron a reducir su ritmo y eso está jalando la recaudación hacia abajo. Nosotros deberíamos tener un sistema tributario que sea más amplio en cuanto a su base y que esté menos sopesado en una menor cantidad de actividades y que más bien grave una cantidad de actividades y servicios más grande. Y eso es lo que se busca con el IVA. En ese sentido nos vamos a proteger de ese tipo de problemas hacia adelante con esa reforma. Ahora bien, con respecto a lo que decía don Leonardo, no solo nos dimos cuenta en ese momento, como él señala, en la negociación con las universidades, sino que el país pudo experimentar una situación muy interesante en el 2015, cuando no tuvimos inflación. Y las remuneraciones aún así crecieron un 3% en el gobierno central. Bueno, eso sucedió precisamente porque hay una serie de automatismos que están incluidos en los aumentos de salarios, no solo en las universidades, donde es más alto, sino a nivel general, que producen que el gasto siga creciendo aún y cuando no tengamos inflación. Y eso es lo que tenemos que corregir. Yo creo que nosotros deberíamos tener una discusión sobre cuál debería ser la remuneración de un funcionario del gobierno central, que sea una remuneración competitiva, que permita reconocer calidad, como señalaba Leonardo, con respecto a la educación, que permita reconocer que existe en el sector privado competencia en el sector y que pueden llevarse a esa gente que es valiosa para la función en el gobierno, pero que vaya creciendo de manera ordenada o que crezca de una manera que se pueda controlar y no como está sucediendo ahora. Ese es lo que yo creo que podemos hacer. Ahí coincido con Leonardo en ese sentido. Podremos ahorrarnos en algunas otras cosas, en obtener ganancias de eficiencia, pero yo creo que el tema del gasto no es donde deberíamos concentrar gran parte del ajuste, porque no está ahí el problema. El problema nuestro sigue siendo la baja recaudación porque tenemos un sistema tributario muy estrecho. Gracias. Sí, estaba escuchándole, tenemos siempre un atrasito cuando estamos en live. Don Leonardo, no sé si terminó de escuchar, bueno, los datos que él estaba revelando interesantes sobre el impuesto, porque uno podría decir, qué pena que no se recaudaron mejor los impuestos, porque eso permitiría de alguna manera poder ahora financiar o poder tener los recursos frescos para los aguinaldos, por ejemplo, o para otras necesidades. Sí, es que yo siento que en Costa Rica nos encanta hacernos la ilusión de que con lo que estamos pagando de impuestos podemos financiar el gasto. Yo a veces hablo de que tenemos una especie de esquizofrenia fiscal. O sea, a nosotros nos encantaría tener las escuelas de Finlandia, las clínicas y hospitales de Holanda, las carreteras de Suecia, pero pagando los impuestos de Guatemala. Y eso no funciona. O sea, si uno quiere servicios públicos de primera, tiene que tener una tributación más elevada. Y claro que aquí la gente va a reclamar diciendo, bueno, pero primero que me mejoren los servicios y después pago más impuestos. Exacto. Pero ¿qué hemos hecho entonces? No cobramos impuestos, pero sí hacemos los gastos y nos endeudamos. Y eso, como decía Fernando, nos mete en este efecto bola de nieve. Yo creo que en la situación actual la emergencia es muy grande y la gente debiera preguntarse, bueno, ¿y qué pasa si no se hace una reforma? Porque a veces hay una sensación de que podemos seguir igual, y eso no es cierto. Cuando uno ve que ya el tipo de cambio empezó a subir de 570, 590, 600, eso empieza a encarecer todo. A mí casi que voy a decir que me hace gracia, en realidad me da mucha cólera cuando veía gente súper preocupada por el 1% del IVA en la canasta básica y de pronto vamos a tener 10%, 20% de inflación. Eso va a ser muchísimo más dramático para la gente. Entonces los costos de no hacer un ajuste son espectacularmente más altos. O sea, a veces se nos olvida lo que pasamos en los 80s y otra vez la gente dice, mencionan los 80 para asustar. Claro, pero si alguien no se asusta recordando los 80s, yo no sé con qué se va a asustar. Entonces, como decía Fernando, es urgente mejorar la carga tributaria. No podemos financiar los servicios públicos que tenemos sin una mejora de la carga tributaria y es muy urgente, no solo por razones financieras, sino por la confianza de la gente, ponerle control a los disparadores del gasto.
porque si no también la gente va a decir, bueno, pero me están cobrando más impuestos y no están cambiando las reglas del juego que dispara las remuneraciones o los gastos del Estado. Fernando Rodríguez, su opinión sobre esto también, y quería preguntar, ¿estas son parte de los elementos que está analizando Moody's, por ejemplo, y las calificadoras? Sí, vamos a ver, yo creo que es interesante digamos, la sociología alrededor de la materia tributaria, porque me recuerdo ahora que Leonardo hablaba de esto, lo que decía, creo que era don Pepe, de que el país tiene gustos de caviar, pero bolsillo gallo pinto. Entonces, queremos tener un montón de cosas que no estamos dispuestos a pagar, o por lo menos no queremos, nos resistimos a hacerlo. Y esa contradicción la hemos arrastrado durante 40 años, porque en realidad desde los 80s, cuando tuvimos la última crisis, no hemos hecho un ajuste importante en materia tributaria que nos permita darle sostenibilidad al sistema en el tiempo, sino que lo que hemos venido es protegiendo a la población a través de incrementar el gasto público, lo cual está muy bien, sin que eso sí vaya acompañado por un aumento en los impuestos que garantice que esa situación va a ser sostenible. Y tuvimos modificaciones en materia tributaria de carácter temporal en los 90s que permitió que esa situación no cayera en crisis, pero una vez que ese periodo pasó, desde que arrancó el gobierno de Nabel Pacheco, lo que hemos venido haciendo es arrastrando los pies en este tema y no hemos logrado avanzar. Y esa contradicción no se puede sostener en el tiempo, porque ya en este momento nos está estallando en la mano. Y la gente se preocupa a veces por la progresividad o no de los sistemas tributarios y su respectiva composición en términos de impuestos, pero no hay nada más regresivo que una crisis. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro, porque la población se empobrece, la capacidad productiva del país se ve golpeada, la posibilidad de acceder a crédito barato se reduce o se pierde del todo, y nosotros no quisiéramos llegar a ese punto. Con respecto a lo de Moody's, yo creo que también hay que ir desmitificando el papel de las calificadoras. Las calificadoras no dan una opinión sobre la evolución económica del país, ni tampoco indican de qué forma tiene que ser un proceso de ajuste. A ellos lo que les interesa es relacionar la capacidad fiscal del país con sus obligaciones financieras, particularmente que se hicieron en el exterior, o sea, con sus deudas. Y lo que miden con la calificación es la fiabilidad del país para poder pagar esas deudas más adelante. Entre menos calificación tengamos, o sea, entre más baja sea esta, quiere decir que la confianza que ellos le están asignando al país para cumplir sus deudas se va reduciendo. Y esa confianza vale mucho. Recuperarla es muy caro, a nosotros nos costó muchísimo en el pasado hacer una subidita muy pequeña en la calificación de riesgo que no logró sostenerse porque no se aprobó la reforma en gobierno de doña Laura Chinchilla, y ahora estamos a la posibilidad de bajar, y esa reducción nos puede costar mucho compensarla en el tiempo. Pero seamos claros, o sea, a ellos no les interesa si esto se hace de una manera u otra, no hay deadline, no hay una fecha límite, simplemente si no se cumple, en el momento que ellos van a evaluar nos ponen una mala calificación. Lo que pasa es que a veces tenemos que buscar un chivo expiatorio para poder impulsar las reformas, y ahorita estamos usando a las calificadoras por un lado para decir que nos obligan y por otro lado para decir que no les importa. Pero a nosotros es al que nos debería importar hacer una reforma, y a los que nos deberían preocupar. No deberíamos preocuparnos por lo que piensen nosotros, deberíamos preocuparnos por los efectos que va a tener la falta de una reforma fiscal y las consecuencias que eso va a tener en el país. Bien, ya una última intervención de don Leonardo Garnier, escuchando también lo que decía Fernando Rodríguez. ¿Qué es lo que van a medir estas calificadoras en este tiempo? Sí, las calificadoras, como decía Fernando, lo que van a medir es confianza y capacidad de pago del país en sus deudas. Desde el punto de vista nuestro, yo creo que lo que tenemos que entender es que la deuda que adquirimos para financiar el déficit es real. O sea, a veces la gente se ilusiona como si a mí no me cobran impuestos y el gobierno, por otro lado, consiguió la plata. Perfecto, es como el mejor de los mundos posibles. La deuda no es que sustituye mis impuestos con ingresos de alguien más. La deuda sustituye mis impuestos de hoy por mis impuestos de mañana.
porque la deuda hay que pagarla. Entonces, cuando seguimos financiando el gasto con deuda y con una deuda cada vez más cara, en el fondo lo que le estamos diciendo al gobierno es: súbame mañana los impuestos para pagar la deuda de hoy. Entonces, no es entre si ponemos o no ponemos impuestos, es hoy o mañana y qué tan altos. Voy a leer los comentarios que ustedes generaron, don Leonardo Garnier y don Fernando Rodríguez. Nora Ruiz dice: ¿y los bonos del Tesoro no era para cumplir con los compromisos hasta fin de año? Llámese salarios, aguinaldos, sean más eficientes en el cobro de impuestos, reestructurar Hacienda y trabajen como debe ser. Eso dice Nora Ruiz. Rafael Rivas Duca: ¿cuál es la sorpresa de que no lleguen prestamistas si el gobierno tiene semanas hablando de la supuesta quiebra de Costa Rica? Por otro lado, ¿publicitaron con fuerza esa venta de bonos? Eso dice Rafael Rivas Duca. Y Gladys Elena Rojas Chávez: ahora todos dicen recorten, pero pasarán el 2019 quejándose por la falta de servicios y personal, los cuales no habrá por falta de presupuesto. Y Juan Bautista Espinosa Villalobos: excelente, hay que socarse la faja, y todo sin excepción alguna. Yo sé que ustedes quieren replicar algunos de esos comentarios, porque ahí, por ejemplo, sí, se decía que con el endeudamiento del Tesoro, de las letras del Tesoro, pues era precisamente para salir con aguinaldos y salarios, ¿verdad? Son situaciones de emergencia donde el gobierno necesita recursos de emergencia. Uno que en general no nos gusta usar es el Banco Central, porque eso es emitir dinero. Solo las reglas que se han establecido permiten hacerlo en periodos cortos para salir de un apuro. Si uno lo usara permanentemente, ahí lo que hacemos es tirar billetes a la calle y eso va a disparar los precios. Y entonces la gente, en vez de pagar impuestos, va a pagar en aumentos de precios, que es una forma mucho más grosera, dura e injusta de que el gobierno recaude la plata. Yo creo que aquí, y refiriéndome a otro de los comentarios, no se trata de recortar servicios. Yo creo que se trata de frenar disparadores automáticos del gasto que hacen que el gasto aumente sin que mejoren los servicios, y eso sí es algo que el gobierno tiene que frenar. Y hay que mejorar la recaudación tributaria y hay que elevar algunos impuestos. Tal vez algo que la gente pierde de vista: con todo el proceso de apertura, Costa Rica eliminó los aranceles, que son los impuestos a las importaciones. Eso requería subir el impuesto de ventas o subir el IVA. Y no lo hicimos, se subió a 15, pero la Asamblea Legislativa decidió que volviera a bajar al 3 en tiempos de José María Figueres. Entonces, yo insisto, los costarricenses queremos servicios públicos y hacernos la ilusión de que no hay que pagar por ellos. Gracias, Leonardo Garnier y también Fernando Rodríguez, economistas. Vamos al estudio principal y ya venimos con el análisis del impacto que podría tener todo el tema de la reforma fiscal, pero en los municipios, en las elecciones municipales, y también, finalmente, en la división que se está dando dentro del Partido Restauración Nacional.